escuchas. Sí, es que te escuchan, claro. Sí, ¿Nos me ha pasado, escuchan? ¿eh? Es la pregunta, ¿nos escuchan? Yo creo que sí, es que me ha pasado a mí varias veces también. De estar hablando... Creo que la última fue hablando de un viaje a no sé dónde. Entro a Instagram, primer anuncio, viaje a no sé dónde. Digo, pero sí, o sea, que es que ni envié un audio de voz. Quiero decir, tenía el móvil por ahí, pero ni siquiera estaba abierto, digamos, el móvil, ¿no? Ni envié un mensaje a nadie. Es que era una conversación en persona. Y digo, esto... Claro, ¿nos escuchan? Sí. Demoníacas. Yo flipaba cuando me empezaron a unir esas imágenes y no es algo que tú controlas, porque simplemente son imágenes que vienen a tu cabeza. La pregunta es, ¿ellos sienten que tienen el control total de la humanidad, de esa conciencia? Porque si yo puedo controlar tus pensamientos, puedo controlar... es verdad que somos superpoderosos, somos muy poderosos, pero somos muy poderosos si entendemos dónde vivimos y decimos, oye, no puedo vivir en la cueva del demonio. La humanidad está preparada para salir fuera de la cueva del demonio, lo que ya hablaban los antiguos, la cueva de Platón. Hay gente que sí, hay gente que no. Hay gente que nunca va a despertar, por mucho que le digas. Es como hablar con una pared, ¿no? Y hay que saber identificar a esa gente y pasar de ellos. Es que no hay más. O sea, la vida es dura, ¿no? No puedes despertar a todo el mundo. Puedes plantar la semilla y esperar que germine en algún momento, lo cual sucede más veces de las que nos pensamos. Yo he recibido muchos mensajes de gente que, bueno, al final me dicen, al cabo de años, cuidado, empecé insultándote directamente y ahora te pido disculpas porque he despertado, no he descubierto que cosas que decía, sino que ha involucionado en muchos aspectos. El tamaño de los seres que vivían en la Tierra, según estos libros antiguos, los libros de Enoch, era muy superior antes. Habían gigantes, se habla directamente de gigantes Nefilim, ¿no? Los humanos vivían cientos de años. Matusalén, Noé, Enoch, todos vivían mucho más de 100 años. ¿Por qué? Habían otras condiciones en la Tierra, quizá. La alimentación era diferente, el despertar, la conciencia que tenían era mucho más elevada. Te empiezo la frase y tú lo vas a terminar. Los libros, o el libro de Enoch, para esta humanidad es... Para esta humanidad es necesario, te diría. Es un documento que ahora mismo está saliendo a la luz gracias a vídeos. Mucha gente está hablando del libro de Enoch ahora. Es increíble la cantidad de vídeos que están saliendo, de información, y eso es lo que intento desengranar, y creo que es positivo que se hable mucho más de estos libros. Porque, ojo, se dice en el libro de Enoch que esta información es para las generaciones futuras, para una generación que está por venir. Y mucha gente especula con que es esta generación que estamos viviendo ahora, la nuestra, que es esa generación futura que hablaba Enoch. En el desierto de Dudaín se dice que está Azael, por ejemplo, pero estarían ahí todavía hoy en día, esperando el momento de salir o ser liberados, o vete a saber cuándo es eso, pero es interesante, ¿no? Ese concepto de que todavía están ahí encerrados y quizá manejando los hilos de la élite. Yo siempre he tenido la teoría de que los ángeles caídos y los Nefilim existen, no sé en qué modo físico hoy en día, pero existen a través de la élite. Estos linajes de los que se habla, de bloodlines, creo que vienen de ahí. Y por eso odian al ser humano, porque estos seres, los ángeles caídos, ya nos tenían envidia desde el principio de la creación. Y los gigantes se comían a los seres humanos. Entonces, la élite que opera contra el ser humano, contra nosotros, creo que puede derivar de estos seres. Va a venir un gran reset, eso seguro. Eso es incuestionable, que el mundo se va a acabar tal y como lo conocemos. Y... Te lo pregunto de otra manera, Oliver. A ver si vamos a ser demasiado rebeldes. ¿Somos un experimento fallido que hay que controlar? Supongo que ha llegado el momento de contarte mi verdadera profesión. Todo lo que hago con las entrevistas es solamente para divulgar conocimiento, para que la humanidad salga de la esclavitud, pero mi verdadera profesión, que he ocultado por lo evidente, es terapeuta. Yo empecé la carrera de psicología y no la terminé. No quería crear enfermos crónicos. Entonces, ¿por qué lo has ocultado? Lo he ocultado porque al final tengo la agenda muy llena.
Yo desparasito en al menos 5 cuerpos: cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Da igual, tengo pacientes con enfermedades muy potentes y se sanan al final. Y personas con depresiones, ansiedades, perdidos. Y por supuesto también personas que quieren desarrollar sus dones y sus talentos porque sienten que son mucho más. Siempre tengo muy pocos huecos, pero es el momento de dar un salto de nivel, de que la gente lo sepa. Tengo muchísimos, más de 300 ahora mismo a la fecha, 300 pacientes activos, con lo cual, como comprenderás, tengo la agenda a rebosar. Pero seguro que podemos encontrar un hueco para ti. Te dejo, ya sea que me escribas por mi Instagram, Telegram o por mi correo electrónico. Me escribes qué te pasa, qué crees que te pasa, y da igual en el momento en el que estés porque es absolutamente sanable. Soy el mejor de lejos en mi campo y te invito a que lo compruebes. Háblame y lo solucionaremos. Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch, y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta, porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch, y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenidos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer absolutamente realidad. El mundo de oscuridad que vivimos en esta yuga, Kali Yuga, en el fin de los tiempos, el apocalipsis, necesitamos entender dónde estamos, quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes podemos ser, quiénes podemos volver a ser, pero nos van a dejar. Están calentando a la rana a fuego lento, pero últimamente suben un poquito el nivel, a ver si incluso algo parte de la humanidad despierta. ¿Y si quisieran hacer eso, que la humanidad despertase? El humano, si lo deja, se pone a hacer hijos tranquilo y nunca haría un cambio evolutivo. A lo mejor están incluso desesperados, no pueden ni romper el domo, que se lo digan a Elon Musk. Entonces necesitamos a los mejores, cada uno en su campo, para poder desengranar qué está ocurriendo y sobre todo hacia dónde podemos ir. No hay nada peor que un tonto motivado, Dios lo quiera. Por eso hago lo que hago. ¿Y cómo lo hago? Trayendo a los mejores. ¿Como quién? Como mi amigo investigador despierto, Libre Ibáñez. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Hiperhalcón. Pues muy alegre, contento de estar aquí contigo otra vez. Ya hicimos un directo hace poco y había ganas de volver a hablar. Una buena charla y que la gente lo disfrute. Oliver, para toda la gente que te vea en directo o en diferido, haznos un poquito presentación. Ten en cuenta que en esta humanidad todos estamos cambiando muchísimo. Si te hago la pregunta en 2019, me hubieras dicho no sé qué, en 2020 no sé cuántos, en 2023 finales, 2024, seguramente que habrá mucha evolución en ti. Entonces cuéntanos quién es a día de hoy Oliver Ibáñez. A día de hoy yo me considero, un creador de vídeos, investigador y autor, y sobre temas, relacionados con el misterio quizá, pero más bien, antiguas civilizaciones, el despertar de la humanidad, salir de la Matrix y cuestionar la realidad que nos han impuesto, ¿no? A través del sistema educativo, a través de los medios de comunicación, mundo del entretenimiento, nos presentan una realidad que igual no es como nos habían contado, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, existe un creador, vivimos en un mundo bola flotante perdido por el espacio, como nos han dicho. Todas estas cuestiones son las que yo trato ahora mismo en mis vídeos y en mis libros, ¿no? ¿Qué es el despertar de la consciencia? Lo has dicho, trato de despertar la consciencia.
¿Qué es la consciencia? La consciencia, bueno, podríamos hablar de una mente colectiva, quizá, ¿no? Una conciencia colectiva. Todos venimos de algo que nos ha creado. Creo que es bastante evidente, ¿no? Que hemos sido creados, al fin y al cabo. Muy difícil imaginar que todo esto ha surgido por azar, ¿no? La verdad, viendo la complejidad de la creación, de nuestra propia mente, sentimientos, emociones. Entonces creo que al final todos estamos conectados de alguna manera. ¿Hay que despertar de algo? Yo creo que sí. Es como digo, ¿no? Del sistema que nos han impuesto, una realidad que igual podemos llamar Matrix, ¿no? Porque es una realidad quizá ficticia. Y cuando uno empieza a cuestionar la realidad y el mundo en el que vivimos, pues salen preguntas curiosas y quizá conclusiones también bastante incómodas en un principio, ¿no? Hay gente que despierta, descubre el tema, por ejemplo, de la Tierra recta, vamos a llamarlo, para que no censuren, ¿no? Y de repente pues se enfada, pero luego lo va aceptando. Descubren también que quizá nos han engañado, que hay una élite, igual que tiene unos intereses oscuros muy contrarios a los de la humanidad en general y a la gente buena, ¿no? Como nosotros. Y cuando la gente descubre eso, pues igual hay una cierta disonancia cognitiva, ¿no? Pero al final compensa, porque la verdad es lo único que importa al final, ¿no? Saber la verdad, dónde vivimos y hacia dónde vamos. Mente colmena. ¿La humanidad es consciente de su consciencia? A nivel colmena, a nivel humanidad, a nivel conjunto. Bueno, la humanidad, mucha gente no es consciente de que en realidad, claro, es que los medios de comunicación y el sistema educativo nos hacen pensar a todos igual. De hecho, en el colegio, si te fijas, a uno le castigan si se comporta diferente o intenta pensar por su cuenta incluso, ¿no? Tienes que centrarte en lo que dice el libro y si te sales de ahí, de ese comportamiento establecido como robots o como prisioneros en una cárcel, te castigan, ¿no? Te castigan y te dice que está mal, que te calles, etcétera. Entonces, todo eso crea una mente robótica colmena que hay que salir de ahí. Al final, el potencial de cada uno está detrás de eso. Cuando uno sale de ahí es cuando uno se encuentra a sí mismo y hace lo que ha venido a hacer a este mundo, que no es, quizá, algunos sí, pero normalmente no es ser como un robot, trabajar 8 horas al día ahí en un McDonald's, que no está mal eso, hay gente que sí está hecha para eso, pero la mayoría no. Entonces hay que saber salir de ahí y ver la realidad como es y no tener miedo. Ser único, ser especial, salir de la Matrix es tener tu propia conciencia. Sí, al final sí es no tener miedo a expresarte como tú eres y a ser como tú eres. Creo que ahí es donde uno encuentra el potencial. Te doy mi ejemplo. Yo, por ejemplo, ¿no? Tengo la carrera de Derecho. Hice la carrera de Derecho, ¿por qué? Porque tienes 18 años y te dicen que tienes que ir a la universidad y que tienes que tal. Entonces, es que no sabía ni lo que quería hacer, pero no solo yo, sino el 99% de mi clase en la universidad estaba igual, en plan, ¿por qué has escogido Derecho? Bueno, porque estaba bien visto en la sociedad, lo mismo con empresariales y tal, ¿no? Pero, claro, yo empecé a descubrir el despertar, ¿no? El despertar, la Matrix, conspiraciones. Empecé a investigar y dije, esto es lo que me gusta a mí. O sea, es que estoy al final en clase, no estoy prestando atención y estoy buscando en internet cosas de estas. Estoy investigando en clase. Entonces, al final me liberé de esos miedos de tengo que ser abogado porque es lo que está bien visto y, bueno, me lancé a la investigación, a hacer vídeos. No tuve miedo y eso es la clave, ¿no? Al final. ¿Por qué está mal visto ser especial y único? ¿Por qué está bien visto ser esclavo? Porque a la gente no le gusta salir de su zona de confort. Está mal visto en la sociedad. De hecho, los gobiernos... O sea, ¿qué quiere ahora el gobierno? Una paguita universal para todo el mundo. O sea, 1.000 euros a todo el mundo. No molestes al sistema y toma esta paguita, ¿no? Y todos iguales. Eso es el sueño húmedo de la élite ahora mismo, de la Agenda 2030 y todo esto. Pero hay que salir de esa programación. El éxito financiero, por ejemplo, está detrás de eso. Si te conformas con esos 1.000 euros de paguita universal que quiere Pedro Sánchez y toda esa casta, pues nunca vas a ser exitoso financieramente hablando. O sea, no vas a serlo por definición, ¿no? Entonces está detrás de eso, el salir de la zona de confort, atreverte a ser único y a perseguir lo que tú quieres.
¿Qué es lo que uno quiere? Porque si el ser humano es víctima de sus creencias y de sus dogmas, lo que tú crees a lo mejor es lo que quieren tus padres, lo que tú crees a lo mejor es lo que quiere tu entorno. ¿Cómo se encuentra uno a sí mismo? ¿Cómo se mira a sí mismo? ¿Cómo uno es consciente de su conciencia, por tanto? ¿Cómo uno se encuentra a sí mismo? Es una buena pregunta. Yo creo que cada uno tiene un proceso, ¿no? En ese encontrarse a uno mismo. No es igual para todos. Quizá hay que estar a solas un tiempo y ver qué es lo que quieres hacer realmente. O sea, tú, por ejemplo, pon que tienes un trabajo, ¿no? De 9 a 5, típico 9 to 5, ¿no? Que le dicen en inglés americano. Y estás harto, o sea, no te apetece para nada, ¿no? Date cuenta qué es lo que quieres hacer en vez de trabajar. O sea, a dónde se va tu mente, ¿no? ¿Qué tienes ganas de hacer? Y eso lo analizas durante unas semanas y al final tienes que ser valiente y decir, es que esto es lo que me apetece estar haciendo ahora y perseguirlo. Quizá no puedes dejar tu trabajo de repente de una, porque no tendrías ingresos, no hay que ser inútil tampoco, pero sí tener como un side hustle, que le llaman en inglés, ¿no? Un side hustle, o sea, un trabajito, ¿no? Por la banda, ¿no? O sea, tenerlo ahí como extra. Luego eso igual, si se te da bien, vas creciendo y puedes hacer que eso sea tu main fuente de ingresos, ¿no? Quizá. Entonces hay que ser un poco inteligente, pero hay que atreverse también. O sea, hay gente que no está hecha para atreverse. Está bien, no pasa nada. Hay gente que está hecha para trabajar en un McDonald's o en una oficina. Tiene que haber gente así. Tiene que haber gente que barre la calle también, que te atienda en las tiendas, etcétera. Cada uno es como es. Pero luego hay otros que no. Hay mucha gente que se conforma con eso, pero está hecha para algo más. ¿Cómo nace ese miedo que te esclaviza? Yo creo que a través del condicionamiento, ¿no? Seguramente de la educación y de la televisión. Es como digo, ¿no? Nos castigan y nos quieren hacer creer que todos tenemos que ser iguales, que es lo que es el sueño húmedo de la élite, ¿no? Que seamos quizá NPCs, robots, ¿no? Y a partir de ahí nos pueden manejar mucho mejor. O sea, si te fijas, el gobierno actual, no solo en España, sino el que tenían, bueno, en Argentina hace poco, gracias a Dios, pues bueno, ya no está ese gobierno, ¿no? A ver si lo hace mejor Milei. Pero en España, por ejemplo, o sea, el sueño húmedo de esta gente es que tú seas un NPC y que no te atrevas a ser un empresario, un autónomo. Por eso nos maltratan, ¿no? A los autónomos, pymes, empresarios. O sea, en España es bastante horroroso ser esto. La gente huye, al final se van a Andorra los youtubers, normal. Se van a Portugal, a Latinoamérica, les tratan mejor. Entonces, bueno, ahí está la cosa. Em, Si imagínate, Oliver, vamos a hacer un ejercicio de empatía, aunque no me lo tengas en cuenta, no me bloquees después. Imagínate que por lo que sea tú fueras de la élite, pero no de la Ujú. élite, no lo de los títeres que salen en el Senado y que son payasos, me refiero, no el circo, es decir, élite de verdad, los que toman decisiones de verdad y los que mandan. ¿Tú estarías contento con el devenir de la humanidad, en el punto en el que estamos, hacia dónde vamos, en plan de madre mía, tengo la cárcel, la granja humana súper controlada? ¿O tendrías tus dudas, sospechas? Se está abriendo la granja, está viendo una nueva humanidad, está despertando. No me interesa, yo con el 90% de la granja controlada me es suficiente. Si fueras de la élite, ¿estarías contento con el devenir y el momento actual de la humanidad? Por una parte sí, por otra parte no. Piensa que Internet creo que es un problema para ellos, ¿eh? Internet supone un problema porque ya los chavales no ven la televisión, sino que ven a streamers, ven a creadores de contenido como nosotros, que somos totalmente independientes. O sea, es que no estamos atados absolutamente a nadie, ni respondemos a ninguna agenda, más allá de tener que vigilar un poquito los vídeos que subimos, porque si no nos lo tiran de las plataformas. O sea, ese es nuestro jefe ahora mismo, es el algoritmo, ¿no? O sea, el algoritmo de YouTube, Facebook, que tienes que, bueno, tener un poco de cuidadito. En vez de decirle a esto, dices el bicho 19, tierra recta en vez de
hay que tener un poco de tal. Ese es nuestro jefe ahora mismo, ¿no? Nuestro top. Pero a la élite le molesta eso, porque antes nos controlaban muy fácil con la televisión y el sistema educativo. Ahora la gente, los chavales están en Internet. O sea, están en Internet y pueden aprender de gente como nosotros. Ese es el tema, el miedo de la élite. Por otro lado, también tienen Internet como herramienta. Es decir, que igual que nosotros somos independientes, la élite también lanzará ahí a creadores de contenido controlados por ellos mismos. Está claro, ¿no? O sea, lo hacían con el mundo del entretenimiento, con los cantantes. Por eso flasheaban ahí el 666, el triangulito en los videoclips, y ahora lo hacen en Internet también. Tienen su séquito y eso es lo que promueven ellos, ¿no? Suelen ser todos progres, claro, evidentemente, para lanzar las agendas y promoverlas, ¿no? Pero es arma de doble filo. O sea, Internet tienen miedo porque no pueden controlar a gente como nosotros, que tenemos audiencia. Por otro lado, es como un monopolio. O sea, si controlas YouTube, Facebook y todas estas, al final lo vemos. ¿Qué censuran? Pues los temas que queremos hablar nosotros. O sea, los temas que les exponen a ellos directamente. Por eso, en YouTube están capando vídeos que hablen sobre ciertos temas. Y en Facebook también, y en Instagram y en TikTok ahora también. Entonces, es un arma de doble filo, pero nosotros somos inteligentes. A ti te tiraron el vídeo que hicimos otro día. El último live te lo tiraron porque dijimos cositas. Yo lo edité muchísimo, quité muchas partes problemáticas, ¿no? Arriesgadas del vídeo y me lo dejaron en YouTube. Pero tú lo subiste tal cual, a pelo, ¿no? Entonces, ahí lo caparon porque hablamos de cositas. Entonces, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Pero siempre que tengamos cuidado, creo que somos un problema para la élite, sinceramente, ¿no? Pero hay que saber camuflarse, ¿no? O sea, yo ahora mismo me presento, o sea, ves mi canal y ya no, o sea, los títulos no son sobre todo eso, es que no puedes. Entonces hay que saber un poco adaptarse, seguir hablando de los mismos temas, pero saber un poco esconderse y disfrazarse ahí para que no te cacen, ¿no? Los programas todos los edito y luego los subo a YouTube. Pese a la edición me lo tiraron. Porque ya quité cositas, pero aún así me lo Es quitaron. verdad. Pues imagínate. Vamos a subir, Oliver, si te parece, el nivel. Porque al final pienso que ellos sienten, también tienen que tener su ego y su prepotencia, de decir, estamos por encima, ¿no? El rey va a pensar que los que están mendigando pan en las calles les van a quitar el puesto. No, o sea, puede ser que, oye, pues tienen un poquito más de hambre, comen un poquito mejor, son un poquito más libres o no, pero oye, yo sigo siendo el rey, ¿no? Como la canción mexicana. Pero subimos el nivel. El ser humano es frecuencia y vibración, es energía. Somos ordenadores cuánticos, seres multidimensionales. Si esto es así, no hace falta que hagan absolutamente nada. Controlarnos con dos o tres cositas, que si las pócimas, las pastillas y por supuesto la alimentación, el agua, ellos controlan el agua, ahí ya tienen bastante y le echan bastante movidas, el aire. Y si además tienen una herramienta que la pueden usar cuando quieran a su favor, como es un móvil emite una radiación bestial, ya de por sí. No hace falta antenas, no, ya de por sí, medida. Y además, estas ondas que genera el móvil envían señales, imágenes y sonidos. Y esas imágenes, tu cerebro, o no, las puede descifrar. ¿Hasta qué punto sientes que la élite tiene la sartén por el mango de esta humanidad que se viene? Bueno, es verdad que a través de los dispositivos electrónicos nos pueden llegar a controlar, ¿no? Por eso es importante tener libros, quizá, como este, ¿no? A ver, ¿se ve por ahí o no? Buen momento. Se ve por ahí. Sí, momento tal, ¿no? Momento No, pero digo que, a ver, es importante desconectar también de los aparatos electrónicos. O sea, yo el otro día me fui a Portugal, ¿no? Un par de días o 3. Y esos 3 días de no ver pantalla en absoluto,
acabé sintiéndome súper bien sin pantallas, súper bien. Entonces hay que saber desconectar también, ¿no? Porque uno se mete en una espiral de contenido, es muy fácil entrar a TikTok o a YouTube y estarte horas ahí, sin tú quererlo, ¿no? De repente el algoritmo ha avanzado tanto que te recomienda cosas que ni tú sabías que te interesaban. Entonces estás ahí perdiendo el tiempo realmente. Hay que saber desconectar de eso. Y la élite utiliza esto, claro que lo utiliza. O sea, los algoritmos son creados por las grandes compañías para tenerte ahí, ¿no? De hecho, el metaverso de Zuckerberg. Zuckerberg, bueno, ¿qué decir de Zuckerberg, no? O sea, este tío, el robot, Zuckerberg, el robot. Y bueno, su sueño es el metaverso. No sé si va a funcionar al final. Creo que mucha gente ha pasado del metaverso. Se ha pasado bastante desapercibido. No se está concretando en nada. Y creo que Meta se está incluso alejando de ese proyecto, porque vio que estaba... Es cuando Meta, ¿te acuerdas el bajón ese? Que en la bolsa fue como la compañía que peor... ha tenido un peor... pues eso fue Meta por culpa del metaverso, porque la gente no estaba invirtiendo y a la gente le daba igual, ¿no? Entonces, por otro lado, la gente no está dispuesta, creo, a entrar en esa matrix digital de estar en tu casa con unas gafas ahí, realidad virtual. Creo que en realidad a la gente no le hace mucha gracia, ¿no? La gente quiere estar en persona, quiere conocer a otras personas, pero de cara, ¿no? En persona. Eso es lo que la gente anhela, realmente. No más pantalla, sino menos. Eso es lo que sienta mejor. Va a parecer una pregunta un poco banal, pero no lo es. Y un paréntesis antes. Estaba hablando, bueno, mi mujer, que es la mayor fan, junto a mi bebé, mío, estábamos hablando antes, hablar, solo hablar, y en persona, sin pantallas. Bueno, había una televisión, evidentemente entiendo que los móviles estaban cerca. Le digo, oye, pues, ¿te acuerdas? ¿Cuánto hace que no comemos croquetas? Es una pregunta, es un tema súper banal. Croquetas. Uh-huh. Oye, pues un montón. Oye, pues tenemos que ir a un restaurante a comer croquetas que nos gustaba mucho. Sí, 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 sí. Me meto después en TikTok, un segundo, anuncio restaurante croquetas. Hostias. Sí, es que te escuchan, claro. Sí, ¿Nos, me ha pasado, nos me ha pasado, escuchan? Es la pregunta, ¿nos escuchan? Yo creo que sí, es que me ha pasado a mí varias veces también. De estar hablando... Creo que la última fue hablando de un viaje a no sé dónde. Entro a Instagram, primer anuncio, viaje a no sé dónde. Yo, pero sí, o sea, que es que ni envié un audio de voz. Quiero decir, tenía el móvil por ahí, pero ni siquiera estaba abierto, digamos, el móvil, ¿no? Ni envié un mensaje a nadie. Es que era una conversación en persona. Y digo, esto... Claro, ¿no escuchan? Sí. Sí. O sea, por eso yo la desactivo, siempre intento desactivar todo. Que tenga micrófono y cámara en mi casa cuando me voy a dormir, ¿no? O cuando no lo estoy usando. Porque pueden estar grabando. JL mencionaba eso hace años. JL Mundo Desconocido mencionaba que empezó a escuchar como ruidos en su auricular, como que le estaban grabando, ¿no? O sea, como ruidos de, ¿sabes? Como si alguien estuviera grabando. Y eso siempre se me ha quedado, eso de... Que puede ser verdad, ¿no? Ahora viendo este ejemplo que dices y que me ha pasado a mí también, casi que me lo creo, eso que decía JL, que le podían estar grabando o algo, no sé. O sea, piensa que, a ver, al final hay gente que envía a la élite que está ahí controlando las redes sociales y atentos a los canales de conspiración, ¿no? Y están ahí en plan, bueno, a ver que sube para que se lo podamos tirar y tal. Entonces son gente que están vigilando. O sea, están vigilando lo que subimos y lo que hablamos y tal. Hay gente en nuestros grupos de Telegram también infiltrada de esta gente anticonspiración. Y hay agentes también, me consta. Hay agentes de policía. Igual en nuestros canales en concreto quizá no. Pero en la época Pande, todos estos canales que surgieron, había policías ahí secretas en los grupos de Telegram vigilando a ver qué ponían, ¿no? Entonces sí, hay cierto control. Sí, sí. Dice un comentario en el chat, lo voy a usar tal cual. Porque al final es justo la pregunta que iba a hacer. Yo he llegado a pensar en algo y que me salga publicidad al instante sobre eso. ¿También controla nuestros pensamientos? Bueno, eso... A ver, eso es más complicado, pero te pueden controlar con anterioridad. Es decir, lo que hemos hablado antes, sistema educativo. Te sugestionan a través de películas, el primado negativo... O sea, te pueden controlar lo que llegas a pensar en un futuro, ¿no?
O sea, tu mentalidad y tu ideología. Sí, claro, claro. Pueden lavar el cerebro. Efectivamente. Sin duda, sin duda. Y eso es lo que cuesta, es salir de esa Matrix. Eso es lo que intentamos hacer nosotros también, ¿no? Pues dar una versión alternativa de la realidad. Y ahora lo unimos todo. Decías al inicio que es bastante evidente que fuimos creados. Si fuimos creados, tenemos este ordenador, tiene sus patrones, sus inputs, sus outputs, sus formas de quizás ser hackeado. ¿El ser humano es hackeable? El ser humano es hackeable, pero no tanto como se cree. O sea, al final somos una creación, en mi opinión, una creación de Dios, ¿no? Una creación divina. Y todo depende de él, ¿no? Entonces, nada va a suceder sin que el creador lo permita. Entonces, ¿somos hackeables? Sí, pero hasta el punto que el creador lo permite, ¿no? O sea, tampoco creo que la élite tenga el poder absoluto de todo, como mucha gente piensa. Dice, no, el diablo gobierna el mundo y ya está. No, o sea, en realidad, ¿y quién gobierna el diablo? ¿Quién creó al diablo, no? ¿Quién creó a la élite? Pues el creador, Dios, al final. Entonces, él está en control de todo. Al final, todo lo que sucede, él lo permite. Y eso nos puede tranquilizar. Eso nos da cierta tranquilidad, ¿no? Es decir, bueno, sí, hay una élite, hay cosas malas que suceden, nos pueden hacer esto y lo otro, pero no tienen todo el poder, no tienen todo el control. Al final, hay una mente creadora de la cual derivamos, ¿no? Ese consciente colectivo que es el que ha creado todo y eso es lo que tiene el poder absoluto al final. Y es una fuerza de bien, mi opinión, es una fuerza de bien. Entonces, yo me refugio en eso y en saber, pensar y creer que al final nosotros tenemos el poder verdadero, ¿no? Nosotros tenemos mucho poder. Entonces, esa mentalidad victimista de decir, no, es que la élite controla todo, no podemos hacer nada, mira qué malos son y tal. O sea, no lleva a mucho eso. Está bien, porque es cierto que hacen muchas cosas malas y mira esta agenda y lo otro, pero ¿y luego qué? ¿Y qué? ¿No? ¿Y qué puedes hacer? Pues mucho, porque tenemos un poder prácticamente infinito, ¿no? Como seres humanos que somos como el sumum de la creación. Entonces tenemos un poder inmenso y hay que saber desbloquear ese poder y hay que saber que existe ese poder sobre todo. Es importante. Voy a hacer un paréntesis y te hago una pregunta potente. Cuando uno es capaz de elevar su conciencia y eliminar esa parasitación que tiene al menos en 5 cuerpos, cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual, es capaz de elevar la conciencia hasta un punto bestial. Por supuesto, cosas que salen en las películas de superhéroes es el día a día. Yo muchas de ellas ya las hago. Telepatía, hipnosis, tercer ojo, viaje astral, salir de mi cuerpo. Y no solo eso, porque eso es un magufo que dice no sé qué. No, no, lo enseño. Y mis pacientes barra aprendices lo hacen. Y alguna vez he probado a jugar oscuro, a vibrar bajo. Voy a tener un día como si viviera en la Matrix, de verdad. Me voy a comer a un sitio, un restaurante de comida rápida, que tú has mencionado antes que muchos trabajan de forma esclava. Voy a comer ahí, voy a ver una película a lo mejor de terror, pongo la tele, a ver el telediario. Bueno, sí, juego a la matriz, bebo un poquito así algo oscuro, que de anuncio de esto de que te ponen todas las navidades, como algunas cositas, y luego voy a usar mi ordenador, el mío. Si supieras las imágenes que se aparecen en la cabeza, que tu cuerpo, que tu cerebro es capaz de entender y tú, porque la gente se levanta con mal cuerpo, porque la gente se levanta con pensamientos suicidas, porque tenemos un índice de suicidio por las nubes, porque la gente se quita la vida, estamos supuestamente en la cúspide de nuestro progreso. ¿Qué sentido tiene que no? Es que yo soy excesivamente feliz, por eso me quito la vida, que es que estoy... No, no. La gente se levanta con qué asco de vida. Y todo el día el cerebro le está boicoteando, eres una mierda, no vales para nada. Te lo trato yo con mis pacientes. Entonces, son pensamientos que te meten a través de su sistema. A través de la televisión, a través de los móviles, a través sobre todo de la alimentación. La alimentación baja muchísimo la vibración. Alimentarse Sí, mal. es verdad. Y te vienen imágenes
Lo voy a decir de esta manera porque sí, esto sí no lo puedo decir. Demoníacas. Yo flipaba cuando me empezaron a unir esas imágenes y no es algo que tú controlas, porque simplemente son imágenes que vienen a tu cabeza. La pregunta es, ¿ellos sienten que tienen el control total de la humanidad, de esa conciencia? Porque si yo puedo controlar tus pensamientos, puedo controlar... es verdad que somos superpoderosos, somos muy poderosos, pero somos muy poderosos si entendemos dónde vivimos y decimos, oye, no puedo vivir en la cueva del demonio. ¿La humanidad está preparada para salir fuera de la cueva del demonio? Lo que ya hablaban los antiguos, la cueva de Platón. Hay gente que sí, hay gente que no. Hay gente que nunca va a despertar, por mucho que le digas, es como hablar con una pared, ¿no? Y hay que saber identificar a esa gente y pasar de ellos. Es que no hay más. O sea, la vida es dura, ¿no? No puedes despertar a todo el mundo. Puedes plantar la semilla y esperar que germine en algún momento, lo cual sucede más veces de las que nos pensamos. Yo recibí muchos mensajes de gente que, bueno, al final me dicen, al cabo de años, cuidado, empecé insultándote directamente y ahora te pido disculpas porque bueno, he despertado, ¿no? He descubierto que cosas que decías realmente eran ciertas, etcétera, etcétera. O he madurado y ahora tal. Entonces hay gente que está preparada y hay gente que no. En un primer momento no puedes saber. Hay gente que dices, uy, este no tal, pero luego igual en unos años eso lo dejas y él por X circunstancias de la vida le llega el momento del despertar y la semilla germina, ¿no? Entonces, y eso que decías es interesante también. Te baja la vibración muchas cosas. La alimentación, lo que consumes. Fíjate que hay sabios que dicen que, bueno, sabios de la cábala, el Zohar y tal, es importante cuidar lo que ves y lo que escuchas también. No solo, pero a través de la pantalla, incluso. O sea, es importante todo lo que consumes a nivel energético, a nivel visual, auditivo, te va a afectar luego lo que piensas. ¿Por qué tenemos una canción basura en la cabeza durante días después de escucharla una vez solo? Bueno, porque es muy potente lo que tú consumes. Tiene un efecto muy potente. Entonces hay que tener cuidado también. En la época de Internet, hostia, es complicado, ¿eh? Hay tantas cosas que vemos en un minuto. Haces así un scroll en Twitter o en Instagram y has visto 200 publicaciones. Alguna de esas puede ser jodida y te puede afectar. Hay que tener cuidado. Sí, sin duda. Y ahora la pregunta potente. ¿Somos capaces de dar la vuelta a la situación? O mejor dicho, ¿ya fuimos capaces de dar la vuelta a la situación? ¿O para esta humanidad es un reto al que se enfrenta por primera vez? Lo explico de otra manera. Si fuimos creados como estamos a día de hoy y como siempre nos intentaron esclavizar, pero oye, salimos del videojuego, nos pasamos el videojuego, el capítulo 1, ahí tenemos no sé cuántas miles de pirámides por el planeta, de una humanidad que estaba también en la cúspide de su civilización tecnológica, conocimiento, sabiduría, energía, también por supuesto militar. No sé si se pasaron el videojuego, entonces nos volvieron a hacer, hicieron un big reset. Entonces la pregunta ¿es un reto al que nos enfrentamos, tú sientes, por primera vez o se repite la historia y si una vez ganamos, podemos volver a hacerlo? Yo creo que ha habido épocas de la humanidad, de la historia de nuestro mundo, que no conocemos a través de la historia oficial. No nos lo ponen en los libros de historia, no se menciona en los medios oficiales, en los medios de comunicación, y esto hay que estudiarlo un poco, y es a lo que yo me he dedicado en los últimos años, ¿no? Y por eso he conseguido escribir este libro al final, que incluye muchas historias que se han contado a través de los siglos y que pueden ser reales. Es una humanidad que se creó quizá no hace millones de años, quizá hace miles solo, y que no solo no ha evolucionado, como nos cuentan a través de la teoría de evolución de Darwin y tal, sino que ha involucionado en muchos aspectos. El tamaño de los seres que vivían en la Tierra, según estos libros antiguos, los libros de Enoch, era muy superior antes. Habían gigantes, se habla directamente de gigantes Nefilim, ¿no? Los humanos vivían
cientos de años. Matusalén, Noé, Enoc, todos vivían mucho más de 100 años. ¿Por qué? Habían otras condiciones en la Tierra, quizá. La alimentación era diferente, el despertar, la conciencia que tenían era mucho más elevada que la que teníamos ahora. Todo eso influye. Está ahí, están las escrituras. Si tú quieres ir en contra de las escrituras, está perfecto. De hecho, la ciencia oficial contradice la mayoría de lo que hay en las escrituras antiguas. Pero yo no me atrevo a hacer eso, porque entiendo que hay construcciones antiguas, como tú bien dices, las pirámides, por ejemplo, pero hay más, ¿no? O sea, tú vas a Roma y es brutal lo que construyeron los romanos. Pero antes que eso, los mayas, la Atlántida se habla también, todas las pirámides en México, en Egipto. O sea, ¿eso de dónde viene? Es una humanidad con una tecnología y una capacidad intelectual superior, seguramente, a la nuestra, porque hay edificaciones, construcciones antiguas que no se pueden replicar hoy en día. Es imposible. Eso nos da pie a preguntarnos, ¿la humanidad anterior o las humanidades anteriores, porque, ojo, pudo haber reseteos también? O sea, ¿hubo un diluvio? Eso estoy convencido que hubo un diluvio en la Tierra. Pero luego, antes que eso y después de eso, pudieron existir otros mundos. En el Zohar se dice, literalmente, que Dios creó otros mundos antes que el nuestro. No estaba satisfecho con ellos, por X circunstancias, había gente con 2 o 4 cabezas, incluso se dice, en estos otros mundos, y al final creó este y estaba satisfecho con este mundo en el que vivimos. Hay muchas cosas que desconocemos y esto no sale en la historia oficial. ¿Dónde has visto tú que existieran otros mundos, otras tierras más allá de los límites? Esto no está en la historia oficial. Hay que investigarlo por nuestra cuenta. Te empiezo la frase y tú lo vas a terminar. Los libros o el libro de Enoch para esta humanidad es... Para esta humanidad es necesario, te diría. Es un documento que ahora mismo está saliendo a la luz gracias a vídeos. Mucha gente está hablando del libro de Enoch ahora. Es increíble la cantidad de vídeos que están saliendo, de información. Y bueno, yo mismo, ¿no?, me sentí esa necesidad de transmitir esta información que estaba descubriendo en los últimos años y recopilarla en este mega recopilatorio, que ya verás cuando te llegue, que me has dicho que te llegará en unos días. Pero es que es brutal lo que hay aquí. O sea, tú lo lees y es que es brutal, es brutal. Y además te hace entender las escrituras como la Biblia también. Se entiende mucho mejor la Biblia, por ejemplo, después de leer los libros de Enoch, porque complementa una información que queda en el aire. Por ejemplo, en Génesis 6, en la Biblia, dice: los hijos de Dios bajaron y produjeron gigantes con mujeres humanas. Y te quedas ahí y ya no dice nada más de eso. Y te quedas, ¿pero esto qué es? ¿De qué está hablando, no? O sea, gigantes, ángeles de Dios. Claro, en el libro de Enoch te dice, no, es que eran ángeles caídos que bajaron del cielo, se unieron con humanas y produjeron híbridos, nefilim, los gigantes, ¿no? Y esto existía sobre la tierra antes del diluvio. Luego vino el diluvio y acabó con gran parte de esto. Siguieron existiendo gigantes después del diluvio, es cierto, porque está la historia de David y Goliat, Og de Basán y reportes también, incluso de militares en épocas más recientes que se han encontrado con seres gigantes. Sobre todo, bueno, en Latinoamérica. Los patagones, por ejemplo. ¿Qué son los patagones? La Patagonia, ¿no? Argentina, Tierra del Fuego. Era una raza indígena de gigantes. Y por Latinoamérica está lleno de este tipo de historias, ¿no? En España tenemos els gegants, en Cataluña. En el País Vasco, cuevas donde se han descubierto cosas de gigantes. Pero por todo el mundo. Increíble. Las construcciones como en Baalbek, Beirut, ¿no?, en el Líbano, las pirámides, Latinoamérica, todas estas grandes construcciones se dice que fueron producto de gigantes. Entonces, en los libros de Enoch, porque no solo está el primer libro de Enoch, sino que está el primero, el segundo, que es el libro de los secretos de Enoch, y el tercer libro de Enoch, que es el libro hebreo de Enoch, que habla de Metatrón, el arcángel Metatrón, que sería, según muchos expertos, Enoch transfigurado en ángel. Es decir, cuando Enoch subió al cielo, fue llevado por Dios, arrebatado por Dios, igual que varios profetas en la Biblia. Se dice, hay varias personas en la Biblia que son abducidas por Dios y ven cosas en los cielos. Ven carruajes extraños,
un trono hecho de zafiro ahí en el cielo con un domo, unas cosas bastante locas, ¿no? Y Enoc fue una de estas personas que fue arrebatado al cielo y pudo ver cosas increíbles. ¿Qué vio? Bueno, primero varios cielos. En el segundo libro de Enoc se dice que hay varios niveles de cielo, ¿no? En cada uno, bueno, hay uno que está en las luminarias, en un cielo diferente, en otro está un sitio de castigo, en otro hay como un paraíso, las constelaciones, el éter, las aguas de arriba, todo eso está en diferentes cielos según el segundo libro de Enoc. Y luego el primer libro de Enoc te habla mucho de las luminarias, ¿no? De cómo funcionan realmente las luminarias. Sabes que la NASA nos dice que son bolas ahí flotantes a millones o cientos de miles de kilómetros inertes que surgieron a través de un Big Bang, ¿no? De forma aleatoria, no tienen ningún propósito aparente. A pesar de que es extraño porque miramos el cielo y vemos cómo cumplen ciclos perfectos, siglo tras siglo, milenio tras milenio, no cambian, no varían su ciclo, pero nos dicen que eso es aleatorio, ¿no? Y nos lo tenemos que creer, igual que la evolución humana. Surgimos, bueno, porque sí, un accidente cósmico. Es difícil de creer, ¿no? Que sea un accidente, la verdad, viendo que es un mecanismo celestial el cielo, ¿no? Todo esto está en el libro de Enoc, el funcionamiento de las luminarias, y te dice que es un mecanismo creado por Dios. O sea, eso es lo que creo que nos están ocultando en cierta medida. Que el cielo, el mundo, es un mecanismo perfecto, es como un reloj, ¿no? Creado y diseñado. Pero la ciencia oficial, el ateísmo y el nihilismo nos dice que es un accidente. Entonces tienes ese dualismo y tú puedes creer en uno o en otro. Yo elijo creer que es un mecanismo creado. ¿Por qué? Porque he estudiado las escrituras y entiendo que tiene más sentido. Usando el raciocinio, tiene más sentido creer que es un mecanismo perfectamente creado, ¿no? Observan las luminarias, no varían en miles de años, es alucinante. Tú, de hecho, me dijiste que ves las estrellas, ¿no? Vives en una zona despejada, ¿no? Con el cielo despejado y puedes ver bien el cielo. Y tú cuando lo ves, ¿qué sientes al ver ese mecanismo? Es que no varía, ¿no? Son siempre las mismas constelaciones, estrella polar, la Osa Menor, o sea, es absolutamente alucinante. Y en estos libros antiguos, pues bueno, te dicen que hay también depósitos de las luminarias, portales en el cielo. Todo esto no existe en la versión oficial, pero los antiguos sí lo manifestaron de esta manera. No solo en el libro de Enoc, también aparece en otras civilizaciones antiguas, ojo. O sea, todas describen con diferentes palabras unos mismos hechos. El diluvio universal aparece también en Babilonia. Aparecen los sumerios hablando de un diluvio. Pasa que utilizan nombres diferentes, pero están explicando un mismo acontecimiento y una misma realidad de la historia que ha sido ocultada al mundo presente. Y eso es lo que intento desengranar y creo que es positivo que se hable mucho más de estos libros. Porque, ojo, se dice en el libro de Enoc que esta información es para las generaciones futuras, para una generación que está por venir. Y mucha gente especula con que es esta generación que estamos viviendo ahora, la nuestra, que es esa generación futura que hablaba Enoc. Y por eso está saliendo esta información ahora. Con todo lo que leo, con todo lo que escucho, con todo lo que siento, siempre hago lo mismo, resonar. Resonar a ver si resueno, si hay algo en mi interior, mi alma me dice, Alberto, sí, por aquí vas bien, por aquí, uy, esto hace chispas, por aquí no. Entonces yo no trato nunca de estar de acuerdo, trato de resonar y sobre todo trabajar el pensamiento crítico. Y al menos es lo que pretendo hacer con lo que hago para que la humanidad también haga lo propio. ¿Por qué bajaron unos ángeles caídos? ¿Qué ocurrió? Y me gustaría hacer toda la reflexión de la historia. Imagínate que nos sumergimos en una película de esas que ya no están no sirven para doctrinar, sino que a lo mejor te desvelan uno o dos conceptos, y Dios me libre, uno o dos conceptos bonitos o interesantes o que aporten valor en tiempos oscuros, los agradezco. Imagínate que hablan de lo que ocurrió. ¿Por qué cayeron esos ángeles caídos a esta humanidad? Y si esos ángeles caídos tuvieron relación con humanos y crearon los Nephilim, tendría todo el sentido del mundo que supieran la verdad, de dónde vienen realmente. Y probablemente, si ellos son los que crearon las pirámides, estas
sirvan para la vuelta a casa. Pero quizás esa humanidad se estaba acercando a la vuelta a casa y no se quiere que volvamos a casa. Por eso pasan dos cosas. La primera, el diluvio. Y dos, quizás envían o dejan entrar, no lo sé, unos terratenientes oscuros y demoníacos para esclavizar a la humanidad y que no salgamos. Te lo pregunto de otra manera, Oliver, a ver si vamos a ser demasiado rebeldes. ¿Somos un experimento fallido que hay que controlar? Bueno, es una teoría, ¿no? Que somos un experimento, la granja humana, ¿no? Que se dice. Pero, contestándote, es cierto que se dice que éramos, creo que en el libro de los gigantes se dice, incluso que está también incluido en mi libro, por cierto. Es un documento muy corto, ¿eh? El libro de los gigantes. Es otro documento que incluso algunos expertos creen que formaba parte originalmente del libro de Enoch, porque, bueno, te explica un poco más en detalle la historia de algunos gigantes, ¿no? Pero ahí se dice que los ángeles caídos, en esta época antediluviana, esclavizaron a los humanos. Esclavizaron a los humanos en ciertas partes del mundo. Los usaban, ¿no? Porque los ángeles caídos tenían unos conocimientos desconocidos para el ser humano. De hecho, uno de los pecados que cometieron es informar a las mujeres humanas y al ser humano en general de ciertos conocimientos celestiales prohibidos, ¿no? Cómo fabricar armas, cómo leer las estrellas, las constelaciones, cómo tallar ciertas piedras preciosas, etcétera, ¿no? Entonces, un conocimiento prohibido que, bueno, descendió a la tierra a través de estos ángeles caídos, los vigilantes que se llaman también, ¿no? The Fallen Angels en inglés. Entonces, claro, se unieron con mujeres humanas. ¿Por qué bajaron? Es que esta es una pregunta muy buena. Y hay un documento que se llama... que habla sobre Azael y Shemiaza, que eran dos ángeles caídos, ¿no? Documento apócrifo que habla de estos dos ángeles y un poco la historia de por qué bajaron a la tierra. Y se ve que tenían envidia del ser humano. O sea, hay ciertos ángeles caídos, los cabecillas de los ángeles caídos, los vigilantes, tenían cierta envidia y reclamaron a Dios, le dijeron, ¿por qué has creado al ser humano si nos tienes a nosotros, que somos superiores, ¿no? Y Dios les dijo, no, en realidad el ser humano es el ser especial de la creación, ¿no? Por eso lo he creado. Es el que tiene que mejorar el mundo, ¿no? Hacer del mundo un sitio mejor, un sitio más divino. Entonces estos ángeles, bueno, tenían cierta envidia y dijeron, déjanos bajar y demostrarte que somos mejores y tal, ¿no? Que no vamos a caer en tentaciones, en pecados como ellos, que son imperfectos y nosotros no. Entonces Dios les dijo, vale, os dejo bajar y ya veréis. Bajaron y lo primero que hicieron es caer ante las mujeres humanas, ante la belleza de las mujeres humanas. No se pudieron resistir, digamos, y tuvieron relaciones con ellas y produjeron estos híbridos, estos seres híbridos que, bueno, se llaman de muchas maneras, ¿no? Nefilim, en la Biblia aparecen varios nombres, refaitas, etc. Pero el concepto es gigantes, ¿no? Seres híbridos gigantes. La altura de los cuales no se sabe muy bien. Hay documentos que hablan de 30 metros, que medían como un cedro, que es como un árbol, ¿no? 20 y pico metros de altitud, los primeros gigantes, luego fue decreciendo hasta llegar al diluvio y tal. Pero la historia es esa. Se crearon unos híbridos que, según el libro de Enoch, produjeron gran destrucción sobre la tierra. Incluso acabaron consumiendo no solo todos los animales y vegetales, sino que ya empezaron a consumir seres humanos, o sea, se comían a los humanos, como aparece en la serie esta de Ataque a los Titanes, creo que se llama, Attack on the Titan, que se comen humanos, o sea, se los comen, ¿no? Pues eso aparece en el libro de Enoch, como algo literal, ¿no? Entonces, ante esta destrucción masiva de la Tierra, ojo, no solo por culpa de los gigantes y los ángeles caídos, sino de los propios humanos. Se corrompieron los humanos, o sea, teníamos culpa la humanidad también, ¿no? De haber corrompido, aunque en teoría es porque nos enseñaron cosas prohibidas y tal, y nos desviaron, pero el ser humano tenía culpa también. Entonces, bueno, era un desastre todo, un caos, y vino este diluvio que a forma de reset. Claro, luego se dice que no... Dios dice en Génesis que no iba a volver a traer un diluvio y por eso hizo un pacto con la humanidad representado por un arco iris. O sea, el arco iris que usan ahora ciertas agendas en realidad es un símbolo que Dios envió al mundo
como pacto de no volver a traer un diluvio universal. Ahora, no se dice que no vaya a haber otro reseteo, o que no haya habido después del diluvio otro reseteo. Simplemente se dice no voy a inundar la Tierra. Pero pienso que da lugar a otro tipo de reseteos, que es cuando se habla de Tartaria, de todo esto. ¿Por qué método? No se sabe muy bien. Solo se dice que no habrá un diluvio universal, pero puede haber reseteos de conciencia también, no sé, muchas posibilidades, ¿no? Pero se dice también, interesantemente, que Dios encerró a ciertos ángeles caídos en zonas apartadas del mundo. Entonces mucha gente especula, incluido yo, pienso que la Antártida puede ser uno de estos lugares. Y no solo la Antártida, sino el Polo Norte también es desconocido, también el Ártico y el Antártico, ¿no? Los dos polos solo existen en una Tierra bola, pero vamos a decir dos extremos de la Tierra, ¿no? Extremos con temperaturas inviables para el ser humano, zonas remotas, incluso inexploradas, en el caso de la Antártida. Y ahí pueden estar encerrados bajo tierra los ángeles caídos. Algunos están bajo montañas y grandes colinas, incluso desiertos, se dice. En el desierto de Dudain se dice que está Azael, por ejemplo. Pero estarían ahí todavía hoy en día, esperando el momento de salir o ser liberados. Vete a saber cuándo es eso. Pero es interesante, ¿no? Ese concepto de que todavía están ahí encerrados. Y quizá manejando los hilos de la élite. Yo siempre he tenido la teoría de que los ángeles caídos y los Nefilim existen, no sé en qué modo físico hoy en día, pero existen a través de la élite. Estos linajes de los que se habla, de bloodlines, creo que vienen de ahí. Y por eso odian al ser humano, porque estos seres, los ángeles caídos, ya nos tenían envidia desde el principio de la creación. Y los gigantes se comían a los seres humanos. Entonces, la élite que opera contra el ser humano, contra nosotros, creo que puede derivar de estos seres antiguos. Hay un primado negativo bastante potente en la película de Disney Hércules, donde Zeus encierra a los titanes dentro de la propia tierra. Y luego es Hades, que no sé qué, no sé cuánto, y los libera. Pero justo lo que acabas de decir, y de hecho hay una película que se llama, creo que también Titanes o algo así, donde también explica literalmente lo mismo. Es curioso, las películas ya sabes cómo funcionan. Nos dicen la verdad en la cara, pero lo cuentan en formato ficción para que pensemos que es todo mentira. Y hay que entender qué puede ser mentira y qué puede ser verdad. Desde tu punto de vista, Oliver, ¿cuáles son los grandes retos de la humanidad a día de hoy, en el momento que estamos de un punto de vista quizás más partiendo de lo individual a lo colectivo? Los grandes retos que estamos, porque ahora mismo lo que acabas de decir es muy potente y es información. ¿Qué hago con esa información? Vale. Qué bonito podcast ha hecho Alberto con Oliver. Vale, ¿mañana qué? Sí, mañana esclavitud, por supuesto. Mañana me toca esclavitud a las 8, que voy ya corriendo. Entonces, hay que saber qué hacer con la información, con el conocimiento, Exacto. con lo que vivimos, con lo que podemos vivir. Para ti, ¿cuáles son los grandes retos de la humanidad? Sí, no, una pequeña comentario a eso que has dicho que es muy interesante. Películas como Hércules, es verdad, no me había fijado realmente en Hércules, que además era una serie también de dibujos animados que yo veía de pequeño, me acuerdo, y se han hecho muchas adaptaciones y tal, ¿no? Y libros y tal. Hércules, claro, es que la antigua Grecia, hay muchos autores expertos que hablan de esto, ¿no? Que relacionan los titanes de la antigua Grecia con los Nefilim. Y es que creo que es lo mismo. Es lo que decíamos antes. Diferentes palabras y definiciones para hablar de lo mismo. Titanes, sí, es lo mismo que Nefilim, gigantes. Ángeles caídos, Anunnaki, es lo mismo seguramente. Entonces, muy interesante, sin duda. Y en las películas y las series hay ese primado negativo y esos mensajes ocultos que cuando uno descubre estos temas, de repente los ve. Es que es inevitable ya verlos. Ves una película o una serie y en la mitad de las veces dices, es que esto están hablando de este tema que he investigado, ¿no? El tema de los gigantes está muy presente. Y la hibridación, la clonación, Los Ángeles, es que es brutal. La cantidad de series que incluye esta temática. Brutal, brutal. Por eso que una vez lees los libros de Enoch, ves estas series, estas películas y dices, hostia, es que es literalmente lo que está escribiendo el libro. Y lo han adaptado. No sé si el director
¿Se los ha leído o qué está pasando? Pero es brutal las coincidencias que ves. ¿Qué podemos hacer con esta información? Bueno, sinceramente, cuanto más sabes acerca de la realidad y del pasado, creo que tomarás mejores decisiones en tu vida, sin duda. Y puedes ir por la vida quizá más tranquilo, tomando decisiones y evitando que Ojo, hay un ruido extraterrestre por ahí. No, es que cuando te elevas la conciencia y vibras alto, eres una bomba de energía. Entonces tengo ahí una cubitera que está haciendo cubitos de hielo. Y aunque sea invierno, yo agua con hielo siempre. Hostias. Porque tengo una energía que muy bestia. De las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana y exploto de energía. Pero cuando te desparasitas, tu cuerpo va a otro nivel. Y eso del frío, cuando tienes tu campo energético potente, equilibrado, yo no te voy a decir que vaya salga en bolas ahí a la montaña a ver las estrellas. No, pero eso de duchas frías, ¿no? Que dicen que va bien, ¿no? Para... Si tú tienes tu campo energético equilibrado, tu aura, hago directos en manga corta, con ventilador puesto, y estoy en la sierra. Hace literalmente fuera, lo he mirado antes, creo que a 2 grados o 3 grados de mi casa. Y, oye, En la sierra, ¿eh? Brutal. entonces, cuando tienes tu campo energético bien trabajado, te cuidas, te desparasitas físicamente, sobre todo, y también importa la parte emocional, energética, espiritual, eh, tu campo eres muy bestia. Y todas estas cosas que hacen de esa gente loca que se va a meter el hielo y tal y cual, no es que estén locos, es que probablemente entiendo si tienes un campo energético. Yo he estado con personas que se han metido El método Wim Hof, ¿no? ¿Se llama? Wim Hof o algo así. Se mete en el, hielo, en agua con hielo y tal. pero porque tiene el campo energético bien trabajado, entonces no le va a afectar Claro. mucho el hielo. Yo he estado en una misma habitación con gente muy de la Matrix, con muchas pócimas, ese tipo de cosas, y ellos estaban en plan de, pero pon la calefacción o algo. Y yo en manga corta, casi sudando, y digo, ¿qué dices? Estamos muertos de frío, Alberto. Djokovic también hacía lo de meterse en agua con hielo, ¿eh? Djokovic, el antipócimas. Será por algo. Cuando tienes bien trabajado el campo energético, pues eso. Perdona, que mi máquina de hacer cubitos de hielo Sí, sí, sí. está cortada. Sí, estamos hablando de qué hacer con esta información, ¿no? Decía que cuanto más sabemos, mejor, porque, bueno, vas operando, quizá tomando mejores decisiones y conoces la realidad, no solo del presente, sino del pasado. Creo que es muy interesante conocer el pasado, porque nos dicen que eran... Claro, la historia oficial nos dice, no, eran civilizaciones... eran más tontos que ahora, ¿no? Básicamente. Y la realidad es que no. Seguramente tenían un conocimiento mucho mayor y en el pasado está la clave porque cuanto más cerca estás del inicio de la humanidad y de la creación, más conocimiento puro puedes aprender, ¿no? Esto es como el juego ese del teléfono, ¿no? Que empiezas con una frase y acabas diciendo, el último acaba diciendo una cosa que no tiene nada que ver con lo original. Pues, Teléfono es pues cacharrao. aquí si te basas en los textos originales, puedes encontrar y aprender cosas muy interesantes que puedes aplicar en tu vida, en el día a día. En la línea que estamos tratando, también lo están preguntando mucho en el chat, sobre todo cómo sientes que es esta tierra llana, esta tierra recta, sobre todo los límites, ese domo. Hay unos soles, también se habla del sol negro, que quizás también Ujú. tiene un papel importante. ¿Cómo sientes que es físicamente, más o menos, o cuánticamente hablando, este mini universo en el que vivimos? Sí, me gusta ese concepto de tierra llana, tierra recta. Yo creo que vivimos en un sitio, vivimos en un sitio relativamente llano, plano, sinceramente. Es mi percepción, es lo que percibimos todos, de hecho, no solo mía. Pero nos dicen que estamos en una pelota giratoria, perdidos por el espacio exterior, a miles de millones de kilómetros por hora, por la Vía Láctea, etcétera, etcétera. Y que además somos un accidente cósmico, ¿no? Permíteme cuestionar esa creencia popular, porque la experiencia que tenemos, y no solo es lo que vemos, sino lo que podemos medir también. O sea, es algo que podemos medir, las distancias a islas, montañas, que seguramente no deberíamos ver y que sin embargo podemos ver. ¿Por qué? Quizá porque no vivimos en una tierra bola, como nos habían contado, quizá no nos movemos en absoluto, no detectamos ningún movimiento. Dicen 1600 km por hora rotando en el Ecuador.
Bueno, ya, pero ¿cómo lo demuestras? Te dicen, no, el experimento de Cavendish con la gravedad. Hay muchas cosas que no se han comprobado realmente. El experimento de Cavendish se hizo hace muchísimo tiempo. Hubieron dudas también en ese experimento que decía, en definitiva, que bueno, demostraba la fuerza de la gravedad, como un cuerpo con más masa atraía mágicamente a otro con menos masa. Pero eso no se puede replicar hoy en día. El modelo de tierra esférica giratoria no se puede replicar hoy en día en un laboratorio. No se puede replicar. O sea, tú pones una esfera con agua encima y se va a caer el agua. Es lógico, ¿no? Entonces tenemos que hacer el esfuerzo mental de imaginarnos una tierra bola gigante en el espacio con océanos pegados en la parte de abajo y edificios y barcos que se pegan. O sea, tú imagínate, ¿no? Ver la tierra bola desde el espacio, haces zoom a la parte de abajo, a Australia, digamos. Y tienes que, o sea, ¿tú te imaginas ver océanos boca abajo y barcos boca abajo? Hay una fuerza mágica que es la gravedad, como nos dicen, ¿no? Es cierto que en nuestro mundo podemos ver cómo yo cojo algo, el libro, lo tiro así y cae. Hay una fuerza que atrae cosas hacia abajo, ¿no? O que impulsa las cosas hacia abajo. Ahora, ¿quiere decir eso que sea el centro de la Tierra lo que está atrayendo eso? Eso ya es especulación. Porque además nos muestran imágenes CGI para probar esto. Es decir, el núcleo de la Tierra no se ha visto con el ojo humano nunca. Es todo CGI. Aparecen los libros de tal, es todo dibujitos animados, igual que el espacio exterior. Por eso yo cuestiono estas cosas. La gente se reía en un principio hace años de mí en la televisión. Claro, es evidente, son medios pagados. Ahora hay mucha menos gente que se ríe de eso y hay mucha más gente que está en el mismo tren de cuestionar la versión oficial. ¿Por qué? Porque el tiempo al final acaba dando la razón a la lógica y a la experimentación verdadera, a la ciencia verdadera, ¿no? Que no es la que nos han impuesto en muchas ocasiones. Entonces, mundo llano. Sí, relativamente. Obviamente hay desniveles, hay montañas, pero bueno, bajo cualquier prisma y cualquier experimentación, hasta ahora no se ha demostrado curvatura alguna. Esa es la realidad. Claro que hay misterios con las luminarias. ¿Cómo se pone el sol a lo lejos que parece que se esté escondiendo? Es cierto, yo no tengo todas las respuestas, nadie lo tiene realmente. Seguramente solo sea el creador que lo sabe todo. Pero hasta lo que podemos ver, cuesta creer un mundo pelota giratoria en el espacio exterior. Principalmente porque nos muestran solo CGI del espacio. La NASA, agencias gubernamentales, cuidado, gubernamentales, nos muestran CGI. Ese es el problema. Oliver, estoy haciendo las últimas preguntas. En la línea de lo que estamos tratando, parece ser que a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, hace 2 siglos más o menos, esta humanidad también estaba despertando. Grandes investigadores, la revolución industrial estaba bien trabajada y entonces se estaba desvelando muchísimas cosas. Se habla también del tema de la electricidad bien trabajada, no hablo también de Tesla, por supuesto. Entonces se estaban grandes descubridores, grandes investigadores y ya vimos lo que hicieron todo el siglo XX, guerras. Es decir, un gran despertar que estaba habiendo. Coches eléctricos, había coches eléctricos, patinetes eléctricos, esto ya estaba. Que ahora están volviendo precisamente con ese nombre, Tesla. Los coches eléctricos. Todo Curioso. controlado. Y el siglo XX, ¿cómo controló ese despertar? Con una súper gran guerra, ¿no? Grandes guerras, guerra mundial, la primera, la segunda, tal, luego conflictos armados constantes. Está habiendo, parece ser, también un gran despertar, al menos los brotes verdes, seguro, porque esta nueva generación que hemos hablado sobre todo al inicio, de gente joven, aunque te metas en TikTok y te aparezcan 7 personas bailando, fantástico, también te va a aparecer Si solo fueran 7. Pero también te va a aparecer una persona hablando de que si somos más, que si, oye, trabaja. Yo veo, no, es que yo soy terapeuta y pero si tienes 20 años, ¿cómo crees? No, yo llevo 2 años de formación ya trabajando, y hace 3, no sé cuántos. O sea, Sí, eso es verdad. Yo he visto muchos que van de expertos y coach. soy coach, Dices, no sé qué. pero si eres un don nadie, o sea, ¿qué estás contando? Pero en cualquier caso, son personas que dicen, mira, yo ya no voy a ser esclavo. Yo, ¿qué dices del colegio, del instituto? Sí, Yo me busco la vida, vivo de las redes sociales o de proyectos o no sé qué. Es decir, la gente está trabajando y puede ser los brotes verdes de ese nuevo despertar de la conciencia. Si la gente empieza a trabajar en sí mismo, ojo, tú sientes que esta
gentuza que controla todo esto va a hacer otro mini reset, no un gran reset, pero a lo mejor un mini reset? ¿O tú sientes, también se habla en los libros, en los textos antiguos, que lo habrás estudiado, de ese apocalipsis, que es el final de los tiempos, un final del ciclo? ¿Sientes que se viene un big reset, mini reset, o cómo ves los siguientes años o al menos este siglo? Va a venir un gran reset, eso seguro. Eso es incuestionable, que el mundo se va a acabar tal y como lo conocemos, y depende de a qué religión te acojas, te va a decir una cosa u otra. El judaísmo te dice que vendrá el Mesías, ¿no? El Mesías y todo será para bien. Otros te hablan de un apocalipsis. En fin, todos se coincide que va a haber un reset. Antes de eso habrá mini resets. De hecho, lo que pasamos en 2020, el bicho 19, ya fue un reset en muchos aspectos, muchísimos. Antes que eso, el 11S ya fue un reset. Antes que eso, la segunda GM ya fue un reset. O sea, hay pequeños resets, ¿no? Pero a nivel planetario, global, digamos, ¿no? A nivel mundial, sin duda que va a haber uno. ¿Cuándo exactamente? Bueno, según ciertos expertos o religiones, ya, o sea, es inminente. Queda muy poco, es inminente. Además se nota, ¿no notas tú que la cosa está avanzando como muy rápido? O sea, la tecnología está avanzando de una manera muy loca, todo está como al borde de algo que va a suceder. La gente lo nota. Y yo creo que sí. No sé si en esta generación nuestra, que podría ser, porque, o sea, lo del bicho 19, eso fue un shock brutal para todos. O sea, fue como un reset. O sea, el mundo cambió totalmente, ¿no? El mundo cambió totalmente. Ahora ya estamos un poco más normales, ¿no? Como antes. Pero puede venir algo incluso más fuerte que eso. Ahora nos quieren hacer creer, por cierto, ahora hablando de esto me he acordado del cambio, del clima cambiante, vamos a llamarlo. Clima cambiante es otra agenda, ¿no? Que nos intentan imponer, y que ojo que no venga por ahí uno de estos mini resets, que no venga a través del clima cambiante, ¿eh? Que te digan, no, es que contaminas tanto que es que no puedes salir de casa ya. O el clima ha variado tanto por culpa de nosotros, los humanos, que somos muy malos contaminando con bolsas de plástico, que ya no puedes salir de casa y no puedes consumir, no puedes usar la electricidad, el gas o lo que sea. Creo que por ahí cuidado, te puede venir un mini reset. Pero bueno, más allá de eso, creo que habrá un gran reset de conciencia y del mundo entero, físicamente, en algún momento no muy lejano. Penúltima pregunta, justo eso, no les gusta repetir cartas, ellos tienen sus cartas Illuminati y las van usando según el momento. ¿Tú sientes que 2024, al final tiene la agenda 2030, 2024, 2025 se vienen mini reset también al estilo 2020, pero con algo potente, un blackout, que los bancos, oye, una crisis económica bestial y no dejan sacar dinero, un super corralito pero a nivel mundial, no lo sé? ¿Tú sientes porque también están las CBDCs, quieren meter el dinero digital, la huella de carbono, todo esto lo quieren hacer, lo quieren hacer por las buenas o por las buenas o por las malas, o sea... Sí, a ver, lo de la huella de carbono ya empezó hace bastantes años, que antes, si te acuerdas, no te cobraban las bolsas de plástico en el súper. Hay gente igual joven que no ha vivido eso, pero nosotros sí. Yo viví la época en que te daban las bolsas gratis de plástico en los supermercados y no te cobraban el impuesto del carbono y tal. Pero en 2030 sí que es cierto que es que literalmente se llama Agenda 2030. Y para 2030 se van a tener que cumplir ciertos requisitos, sobre todo como mínimo en la Unión Europea. Por ejemplo, lo vemos con el tema de los coches eléctricos. O sea, las compañías de fabricadores de coches compañías de automovilísticas ya no podrán fabricar nuevos coches que no sean eléctricos. El coche de combustión se eliminará. O pondrán unas restricciones brutales. Ya lo están haciendo en ciudades grandes como Madrid y Barcelona, que no puedes entrar por zona de bajas emisiones. Tú no puedes entrar con un Peugeot 206 del año 2000, de los 90. No puedes entrar a Barcelona ya, porque contamina demasiado. Entonces ya hay resets y va camino a eso. En 2030 se va a implementar mucho más, pero no solo el tema de los coches, es que van a ser muchas otras cosas. Te van a obligar a ser inclusive, ¿no? En las escuelas, en no sé qué. O sea, van a ir imponiendo, que ya lo están haciendo, con lo que hablábamos antes de que compran influencers y los promocionan, y estos influencers comprados por la élite son los que
divagan y promocionan estas agendas, ¿no? Y esta Agenda 2030 se va a impulsar muchísimo precisamente en los próximos años. Y lo vamos a ver nosotros, ¿no? Lamentablemente. Entonces habrá que seguir combatiendo eso y evitar caer. O sea, nosotros no vamos a caer, pero evitar que otra gente que está ahí al borde, ¿no? Que ahora mismo son NPCs, evitar que esa gente caiga en garras de estas agendas absolutamente alocadas, ¿no? Entonces esa es un poco nuestra lucha hoy en día también, ¿no? Por despertar, intentar despertar a la humanidad, que no caiga por estas locuras antihumanas. Oliver Ibáñez ante 500 personas en directo ahora mismo. Espero miles en diferido. Cuéntanos un poquito dónde estás y hacia dónde vas. Un poquito de promoción, redes sociales. He venido a hablar de mi libro, lo que tú necesites y yo... He venido... Sí, no, a ver, mi libro es este, a ver si se ve bien. Los libros de Enoch, ¿enfoca la cámara o no enfoca? Sí, a sí, ver. sí enfoca. Vale. Los libros de Enoch, edición completa en español. Este es el libro que comentábamos antes, está en Amazon. Y bueno, aquí están los 3 libros de Enoch. Se explica además un montón de información adicional. Son 400 páginas llenas de información, conocimiento oculto antiguo, ¿no? Que no nos quieren enseñar hoy en día. Ni siquiera la Iglesia actual quiere que... Pues el libro de Enoch no está en el canon oficial, más que en el canon de la Iglesia, o sea, de los etíopes, ¿no? Y algunos judíos por ahí muy nichos, pero en general está muy baneado el libro de Enoch, está muy mal visto, ¿no? ¿Por qué? Incluso por la ¿Por qué está Iglesia mal visto? católica. Ya que lo Bueno, estás. porque hay un conocimiento que no conviene. O sea, te habla de ángeles caídos, te habla de gigantes, y todo eso los padres de la Iglesia, lo explico en el libro también, ¿eh? ¿Por qué el libro de Enoch no está en la Biblia? Es literalmente un capítulo del libro. Y básicamente los padres de la Iglesia primitiva, Jerónimo, Agustino, etcétera, etcétera, no les gustaban estas historias, lo veían muy fantasioso, ¿no? Les incomodaba mucho tener que pensar en gigantes, ángeles caídos, porque iba en contra de la narrativa oficial, ¿no? Que posteriormente se implementaría la evolución, el Big Bang y tal. Entonces, ante eso decidieron descartarlo, básicamente, pero aquí hay una información incómoda para el paradigma oficial, es lo que hay, ¿no? Y bueno, ahora mismo sí, acabé el libro este hace unos meses y ahora mismo estoy hablando en mis vídeos, bueno, sobre estos temas de Enoch, pero también, bueno, sobre el tema de la Tierra, que igual no es como creíamos, el domo, tierras ocultas, mapas antiguos que muestran tierras ocultas más allá de los límites, y exponiendo también este tipo de agendas, ¿no? Así que, bueno, seguiremos en esa línea, exponiendo estos temas incómodos para la élite y haciendo también, por supuesto, muchas más charlas, seguramente contigo también, en directo, que también vienen bien. Pues lo compartimos, lo dejo en Linktree, que entiendo que aquí viene absolutamente Ahí está todo todo. Exacto. tuyo, que lo tengo de la otra vez, lo dejo aquí para gente que lo ve en diferido o en directo. Ya lo sabéis que lo dejo todo en Telegram, no borro nada y Telegram que somos 7000 por ahí, y pues ahí lo tenéis. Y nada, que Oliver, que espero que este ratito hayas estado a gusto, te haya aportado valor, elevado tu conciencia, hayas subido incluso tu vibración. ¿Has estado a gusto? Muy a gusto, sí. Contigo es charla fluida y de amigos, o sea, bien. Perfecto. Pues nada, deseoso de que me llegue el libro, a ver si lo uso también para elevar conciencias y aportar valor. Oliver, muchísimas gracias de todo corazón por tanto conocimiento, por ser tan joven y tan rebelde, porque al final no hay nada que me guste más que una persona rebelde, o lo que es lo mismo, una persona única y especial que trabaja por conocerse a sí mismo, conectar con su alma y llevar a cabo su misión de vida, que es lo que tenemos que hacer, y no es nuestra misión de vida seguro ser esclavos. Así que, Oliver, gracias de todo corazón y hablamos muy pronto. Un abrazo. Muchas gracias, Hiperalcón, y muchas gracias a todo el chat. Un saludo para todos y nos vemos pronto. Un abrazo, que vaya bien. Hablamos. Chao. Venga, que yo tengo otro invitado. Vamos con Hugo Rubio. Tapa eso. Tapa eso. Vamos a hacer encuesti por la veritat. ¿Os ha gustado, Oliver? Segunda vez en el canal de los sueños. Solo me rodeo de los mejores.
y para aportar valor, elevar conciencias y contar las cosas tal y como son, pero desde un punto de vista constructivo. Y bueno, pues al final es lo que hay. ¿Soy el mejor? Sí. ¿Influye mucho traer a los mejores? Evidentemente. Supongo que ha llegado el momento de contarte mi verdadera profesión. Todo lo que hago con las entrevistas es solamente para divulgar conocimiento, para que la humanidad salga de la esclavitud, pero mi verdadera profesión, que he ocultado por lo evidente, es terapeuta. Yo empecé la carrera de psicología y no la terminé. No quería crear enfermos crónicos. Entonces, ¿por qué lo has ocultado? Lo he ocultado porque al final tengo la agenda muy llena. Em, yo desparasito en al menos 5 cuerpos: cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Da igual, tengo pacientes con enfermedades muy potentes y se sanan al final. Y personas con depresiones, ansiedades, perdidos. Y por supuesto también personas que quieren desarrollar sus dones y sus talentos porque sienten que son mucho más. Siempre tengo muy pocos huecos, pero es el momento de dar un salto de nivel, de que la gente lo sepa. Tengo muchísimos, más de 300 ahora mismo a la fecha, 300 pacientes activos, con lo cual, como comprenderás, tengo la agenda a rebosar. Pero seguro que podemos encontrar un hueco para ti. Te dejo, ya sea que me escribas por mi Instagram, Telegram o por mi correo electrónico. Me escribes qué te pasa, qué crees que te pasa, y da igual en el momento en el que estés porque es absolutamente sanable. Soy el mejor de lejos en mi campo y te invito a que lo compruebes. Háblame y lo solucionaremos. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo 2 entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las 2 opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas, totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las 2 entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido